La puerta de hierro se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó en mi alma. Cada reja parecía una condena eterna. Sofía, mi propia nuera, me había dejado allí, en ese asilo frío y desconocido, sin una explicación, sin un adiós, como si yo fuera un mueble viejo del que quería deshacerse, una molestia que necesitaba desaparecer. Todos pensaron que era por mi bien, que yo necesitaba cuidados especiales, que mi mente ya no era la misma de antes, pero yo sabía que era una mentira cruel, una fachada para un plan mucho más oscuro y egoísta que ella venía tejiendo en secreto. Nunca imaginé que Sofía sería capaz de eso. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde llega esta historia. Mi vida siempre fue como un jardín bien cuidado en el corazón de San Ángel, cada flor en su lugar, cada hoja reluciente, fruto de años de trabajo duro y dedicación. Me llamo Elena Guadalupe, y desde que tengo memoria, mis manos no han conocido el descanso. Construí un patrimonio junto a mi difunto esposo, Juan, un hombre bueno y honesto que me enseñó el valor de la perseverancia. Juntos levantamos nuestra casa, un hogar amplio y lleno de luz, con un patio central donde el bugambilia florecía sin cesar y una pequeña fuente que siempre me traía paz. Nuestro hijo, Alejandro, era nuestro orgullo, y cuando se casó con Sofía Morales, la recibí con los brazos abiertos, creyendo que ella sería una hija más para mí, una compañera en la vida que se nos venía. Al principio, todo parecía idílico. Sofía era encantadora, siempre con una sonrisa, atenta a mis necesidades, elogiando mi sazón y mis consejos sobre cómo mantener el jardín impecable. Mis nietos, Miguel y Jimena, llenaban la casa de risas y bullicio, y yo me sentía la abuela más afortunada del mundo, rodeada de amor y de la familia que tanto había soñado. Pero con el tiempo, la esencia de Sofía comenzó a cambiar, o tal vez mi vista se agudizó para ver lo que antes la ceguera del afecto me impedía. Las visitas de mis viejas amigas, doña Carmen y Rosario, se volvieron menos frecuentes. Sofía siempre tenía una excusa. Mamá Elena está un poco cansada hoy. O ya tenía planes, ¿verdad, mamá? Al principio no le di importancia. Pensaba que era una forma de protegerme, de cuidarme, aunque yo me sentía con la misma energía de siempre. Luego, los comentarios sutiles sobre mi memoria, pequeñas bromas sobre olvidar dónde dejaba los lentes o el recetario de tamales que tanto amaba. Alejandro, mi hijo, empezó a mostrarse más distante. Cuando intentaba hablar con él sobre estos cambios, siempre me encontraba con una barrera. Mamá, Sofía solo se preocupa por ti, está envejeciendo. Es normal que necesite más atención. Sus palabras me dolían, porque yo sentía que no me estaba escuchando, que estaba siendo influenciado por algo que yo no lograba descifrar. La casa, que antes era un refugio, empezó a sentirse como una jaula dorada. Las tardes en el mercado de San Juan, que tanto disfrutaba para comprar mis hierbas y mis dulces de leche, fueron reemplazadas por recados que Sofía hacía por mí para que no se canse. Mi independencia se iba esfumando poco a poco, bajo el pretexto de un cuidado excesivo que ahora sentía asfixiante. Las miradas de los vecinos, que antes eran de respeto y admiración, comenzaron a tener un tinte de lástima o de curiosidad mal disimulada. Yo sentía que algo no encajaba, que había una mentira sutil tejida en el aire que respiraba, una sombra que se cernía sobre mi vida tranquila. Intentaba sacudirme la idea, pero la sensación de que algo fundamentalmente equivocado estaba ocurriendo se aferraba a mí con una tenacidad implacable. Esa intuición,
La misma que me había guiado toda mi vida en los negocios y en la crianza de mi hijo, me susurraba que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo el rumbo de mi existencia y la de mi familia. Pero lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Esa noche no pude dormir. La inquietud me carcomía. Escuché voces bajas provenientes de la sala y, a pesar de la hora, mi curiosidad superó cualquier intento de autocontrol. Me levanté despacio, calzando mis pantuflas para no hacer ruido, y me dirigí sigilosamente hacia donde escuchaba los murmullos. La puerta estaba entreabierta y pude ver a Alejandro y Sofía sentados hablando en susurros. Lo que escuché me heló la sangre. Sofía hablaba de los papeles, de la herencia y de poner todo en orden antes de que sea demasiado tarde. Alejandro parecía incómodo, pero no la contradecía. Ella insistía en que mi estado mental era un riesgo, que necesitaban asegurar mi futuro y, por supuesto, el de mis nietos, aunque la palabra asegurar en su boca sonaba más a apropiarse. La conversación continuó y, aunque no pude entender todos los detalles, escuché nombres de abogados, de propiedades y de un lugar que Sofía llamó Residencia Amanecer. Mi corazón se oprimió. ¿Residencia Amanecer? Sabía que era un asilo. Mi propia nuera estaba planeando internarme en un lugar como ese, pero ¿con qué fin? ¿Y por qué Alejandro no reaccionaba, no me defendía? Me sentí mareada, pero logré mantenerme firme, escondida entre las sombras, sin hacer el menor ruido. Al día siguiente, Sofía estaba más atenta que nunca, como si quisiera borrar la conversación de la noche anterior. Me trajo mi café con leche y mi pan dulce favorito, me preguntó cómo había dormido, incluso me ofreció arreglar mi cabello. Su amabilidad me pareció una cruel ironía, una máscara bien puesta para ocultar la puñalada que planeaba darme. Intenté hablar con Alejandro de nuevo, esta vez con más vehemencia. Hijo, siento que algo no está bien. Sofía ha cambiado. Él me miró con ojos cansados, llenos de una tristeza que no pude descifrar. Mamá, son ideas tuyas. Sofía solo se preocupa por ti. Estás mayor, es natural que las cosas te parezcan diferentes. Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Él no me creía o no quería creerme. La lealtad de mi propio hijo parecía haberse desviado hacia su esposa, y yo me sentía cada vez más sola en mi propio hogar. Empecé a sentir una opresión constante en el pecho, una ansiedad que no me abandonaba. Caminaba por los pasillos de mi casa, los mismos que había recorrido durante 50 años, y sentía que ya no me pertenecían. Las fotografías de mi boda, de los primeros pasos de Alejandro, de las Navidades en familia, parecían burlarse de mí desde los marcos, recordándome un pasado que se desvanecía en la niebla de una traición presente. Sofía intensificó sus tácticas, me ayudaba con mis medicinas, aunque yo no recordaba tener que tomar tantas. Mis comidas, antes variadas y hechas a mi gusto, se volvieron más blandas, más insípidas. Por tu bien, mamá Elena, para que no te caigan pesadas. Se aseguró de que mi teléfono móvil se estropeara y de que las llamadas a mi teléfono fijo fueran siempre contestadas por ella. Me estaba aislando completamente, cortando todos mis lazos con el mundo exterior. Mis nietos, que antes venían corriendo a darme un abrazo, ahora me miraban con cierta distancia, como si les hubieran inculcado que yo era la abuela enferma. Mi corazón se encogía cada vez que veía el temor o la incertidumbre en sus pequeños ojos. Yo no era una mujer enferma, ni débil, ni desorientada. Era una mujer fuerte, con una mente lúcida, pero atrapada en una red de mentiras y manipulaciones que se apretaba a mi alrededor con cada día que pasaba.
La humillación se mezclaba con la rabia, pero también con una impotencia abrumadora. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que Sofía me quitara mi vida, mi dignidad, mi hogar. Pero no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera mi hijo se dejaría manipular tanto. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. El día de mi internamiento llegó como un huracán inesperado, aunque en el fondo de mi alma ya lo presentía. Había sido una mañana normal, o al menos tan normal como podían ser mis días bajo la constante vigilancia de Sofía. Desayuné mi atole y pan dulce, regué mis plantas del patio y me senté a leer el periódico fingiendo normalidad. De repente, Sofía entró a la sala con una enfermera de uniforme blanco impecable y un hombre con bata de médico que no había visto en mi vida. Mi corazón dio un vuelco. «Mamá Elena, vinieron a hacerte una revisión de rutina», dijo Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo sabía que aquello no era una revisión. El supuesto médico me hizo algunas preguntas sobre fechas, sobre quién era el presidente, preguntas que contesté con la lucidez de siempre. Pero sus ojos no me miraban a mí, sino a Sofía, como buscando aprobación o instrucciones. La enfermera, en cambio, tenía una mirada evasiva, casi de vergüenza. Me tomaron la presión, me auscultaron, todo con una prisa sospechosa. Después de la revisión, el médico, con voz grave y profesional, se dirigió a Alejandro, que había aparecido de repente con una expresión de preocupación forzada. «Señor Alejandro, su madre necesita cuidados especiales. Su memoria y su juicio están deteriorándose y requiere un entorno donde pueda recibir atención constante». Las palabras se estrellaron contra mí como rocas. «¡Mentira!». Yo estaba perfectamente. Quise gritar, quise defenderme, pero Sofía me tomó del brazo con una firmeza que no conocía y susurró: «Mamá, es por tu bien, solo queremos lo mejor para ti». Alejandro asintió, su rostro una máscara de resignación. En ese instante supe que mi propio hijo se había rendido o había sido convencido de la farsa de Sofía. Me sentí completamente traicionada, despojada de mi voz, de mi autonomía, de mi propia realidad. No me dieron tiempo a reaccionar. La enfermera ya tenía una maleta pequeña con algunas de mis pertenencias. «Vamos, Elena», me dijo con una voz extrañamente suave, casi de disculpa. Me levanté, mis piernas temblaban, pero mi espíritu se negaba a doblegarse. Sofía me abrazó, un abrazo frío y superficial, y susurró al oído: «No te preocupes, mamá, estarás bien, vendremos a verte muy pronto». Una promesa vacía, lo sabía. Alejandro me dio un beso en la frente con los ojos vidriosos, pero sin la fuerza para mirarme directamente. Subí a una camioneta blanca, las ventanas tintadas impidiéndome ver por última vez mi jardín, mi fuente, el hogar de toda mi vida. La casa se alejaba, cada ladrillo, cada teja, desdibujándose en la distancia, llevándose consigo mis recuerdos de felicidad y seguridad. El trayecto fue silencioso, interminable. La enfermera, cuyo nombre descubriera Isabel, intentó entablar una conversación ligera, pero yo solo podía mirar por la ventana, aunque lo único que veía era mi reflejo empañado y las lágrimas que no podía contener. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a un edificio imponente de arquitectura moderna, pero con un aire gélido, institucional. Un cartel metálico anunciaba: «Residencia Amanecer, cuidado y bienestar para el adulto mayor». El nombre, que en los labios de Sofía había sonado a promesa de tranquilidad, ahora era un presagio de mi condena. La puerta de hierro se abrió y, al cruzar el umbral, sentí el peso de mi nueva realidad. Me llevaron a una habitación pequeña, con una cama individual,
un buró y una silla. No había flores, no había luz natural, solo el eco de mis pasos y el silencio de una vida que se me escapaba de las manos. La enfermera Isabel me dejó con una disculpa implícita en su mirada. Al quedarme sola, me senté en la cama, el colchón duro y frío, y por primera vez en mi vida sentí el abandono en su forma más pura y cruel. El dolor era tan agudo que me robaba el aliento, pero en medio de esa desolación, una pequeña chispa de rebeldía se encendió en mi interior. No me rendiría. Descubriría el porqué de esta traición y Sofía pagaría por ello. Lo que escuché después me heló la sangre. Los primeros días en la residencia Amanecer fueron una neblina de desorientación y tristeza. Las mañanas comenzaban con el ruido de las enfermeras en el pasillo, el olor a desinfectante y el ritual de los medicamentos que me daban sin mucha explicación. Mi habitación, el colchón duro, las paredes de un color neutro, todo me recordaba la ausencia de mi hogar, de mis recuerdos, de mi vida. Me sentía como una planta arrancada de su tierra, marchitándome poco a poco. Veía a otros residentes, algunos con la mirada perdida, otros absortos en sus propios mundos, y me negaba a ser una de ellos, a dejarme consumir por la desesperanza. Me decía a mí misma: Elena, no te quiebres, tú eres más fuerte que esto. Esto es una prueba, no un final. A pesar del dolor, mi mente seguía lúcida y me esforcé por observar todo a mi alrededor. La residencia Amanecer era un lugar bien mantenido, con jardines pequeños pero cuidados, y un personal que, en su mayoría, parecía amable, aunque distante. Había enfermeras y auxiliares como la joven Isabel, que me había traído, y otras como la supervisora, una mujer de rostro severo y mirada fría, a quien llamaban Doña Griselda. Ella era la que controlaba todo, y sus ojos parecían esconder secretos. Yo intentaba entablar conversación con los otros residentes, buscando alguna pista, alguna conexión, pero muchos estaban demasiado inmersos en sus propias dolencias o en la bruma de la edad para ser de mucha ayuda. Sin embargo, una mujer de nombre Carlota, con quien compartía mesa en el comedor, me llamó la atención. Era mayor que yo, con los ojos vivaces y una sonrisa pícara a pesar de su silla de ruedas. Carlota había sido maestra de historia y, a pesar de sus limitaciones físicas, su mente era un torbellino de anécdotas y observaciones agudas. Un día, mientras comíamos tamales de elote que trajeron para una ocasión especial, Carlota me preguntó: ¿Y a usted, mi querida Elena, qué fantasma la trajo a este purgatorio disfrazado de paraíso? Su pregunta me tomó por sorpresa. Le conté a medias mi historia, la traición de Sofía, la aparente sumisión de Alejandro, mi confusión. Carlota me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Ah, la historia de siempre», suspiró. «Aquí hay muchas Elenas, muchas Carlotas, familias que no saben qué hacer con sus viejos o que ven en ellos un estorbo para sus planes». Sus palabras, aunque crudas, me confirmaron que mi situación no era única y que la crueldad humana, a veces, no tiene límites. Pero Carlota añadió algo que me hizo reflexionar profundamente. «Pero, mi querida, no todos vienen aquí por capricho de los hijos. Hay otros motivos, ¿sabes? A veces, este lugar guarda más secretos de los que imaginamos. He visto cosas en estos años, cosas que harían temblar a cualquiera». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Qué secretos podía guardar un asilo? ¿Y cómo podrían esos secretos estar relacionados con Sofía? Esa noche no pude dormir. Repasé cada conversación con Carlota, cada mirada evasiva de las enfermeras, cada detalle de la residencia Amanecer. Me di cuenta de que mi objetivo no era solo sobrevivir,
sino desentrañar la verdad completa que Sofía quería ocultar. Empecé a ver las cosas con otros ojos, no como una víctima, sino como una investigadora. Mi mente, que Sofía había intentado pintar como deteriorada, se agudizó con un nuevo propósito. La desesperanza empezó a dar paso a una determinación férrea. Yo no estaba aquí para morir, sino para luchar. La chispa de rebeldía se convirtió en una llama, alimentada por el deseo de justicia. Sabía que Carlota, con su sabiduría y su perspicacia, podría ser una aliada valiosa en esta lucha silenciosa, y en ese momento me di cuenta de que Carlota no solo compartía historias, sino que tenía algo más, algo que ella sabía y que podría abrirme los ojos a la verdad que me rodeaba, una verdad mucho más siniestra de lo que jamás imaginé. La conversación con Carlota había encendido una luz en la oscuridad de mi encierro. A partir de ese día, cada interacción con ella se convirtió en una oportunidad para hilar cabos sueltos. Carlota no era solo una anciana que compartía anécdotas, era una observadora perspicaz, con una memoria prodigiosa para los detalles, algo que Sofía creía que yo había perdido. Ella conocía los ritmos del asilo, los nombres de los empleados más antiguos, las caras de los visitantes frecuentes. Me habló de cómo la propiedad había cambiado de manos hace unos años, de una misteriosa renovación y de la repentina prosperidad de la residencia Amanecer, que antes era un lugar modesto y con pocos recursos. Aquí pasan cosas raras, Elena, me susurró un día mientras tomábamos el sol en el patio. Personas que llegan con documentos confusos, familias que aparecen y desaparecen. Y siempre, siempre hay dinero de por medio. Esta no es una casa de caridad, aunque lo parezca. Mi investigación interna comenzó. Empecé a prestar atención a las conversaciones del personal, a los papeles que veían, a los visitantes. Observé a doña Griselda, la supervisora, más de cerca. Siempre vestía ropa elegante, muy cara para el sueldo de una supervisora de asilo, y tenía un brillo peculiar en los ojos cuando hablaba de inversiones o de nuevos proyectos. Un día, mientras estaba en la sala común, vi a Griselda hablando por teléfono en un tono bajo, pero con una furia contenida. Escuché su voz elevarse un poco. No puedo seguir cubriendo esto. El acuerdo era claro. Necesito que los papeles estén en orden ya, o tendré que hablar con Sofía. La mención del nombre de mi nuera me hizo un nudo en el estómago. ¿Sofía? ¿Qué relación tenía mi nuera con la supervisora del asilo? Aquella revelación fue un puñetazo en el estómago, pero también la confirmación de mis peores temores. Sofía no solo me había abandonado aquí, sino que estaba conectada de alguna manera con la administración del lugar. Decidí indagar más sobre la oficina de Griselda. Solía estar cerrada con llave, pero una tarde, aprovechando que ella estaba en una reunión larga, y con la ayuda de Carlota, que distrajo a una auxiliar, me aventuré. Me acerqué a la puerta y milagrosamente estaba ligeramente abierta. Mi corazón latía con fuerza. Entré con cautela, asegurándome de no hacer ruido. La oficina era pequeña, pero ordenada. Había estantes llenos de carpetas, una computadora y un escritorio de madera pulida. Mis ojos recorrieron el lugar buscando algo, cualquier cosa que pudiera vincular a Sofía con los negocios de Griselda. Detrás del escritorio vi una pila de documentos semiescondidos. Con manos temblorosas los tomé. Eran expedientes de residentes. Muchos de ellos incluían documentos de transferencia de propiedades, testamentos, apoderados legales. Algunas de las firmas parecían extrañas, forzadas. Una escalofriante sospecha empezó a formarse en mi mente.
¿Estaban utilizando la residencia Amanecer para despojar a los ancianos de sus bienes? Mientras revisaba, mi mirada se detuvo en un expediente particular. El nombre del residente era Benito Flores, un hombre que yo recordaba haber visto en el comedor hace unas semanas, pero que de repente había desaparecido, y el personal decía que había sido trasladado. Su expediente contenía la transferencia de una propiedad considerable, una finca en las afueras de la ciudad, a nombre de una sociedad de inversiones Amanecer. Y luego, en una pequeña nota adjunta, encontré el nombre de un contacto, Xiora Morales. No había duda. Sofía Morales, mi nuera, el mismo apellido. No podía ser una coincidencia. La magnitud de la conspiración se revelaba ante mis ojos, más oscura y perversa de lo que jamás había imaginado. Sofía no solo quería mi casa, era parte de una red mucho más grande que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los ancianos. Las pruebas estaban allí, bajo mis manos, frías y contundentes. Lo que sostenía en mis manos era el hilo de una red de engaño que iba mucho más allá de mi propia tragedia personal. Y en ese momento supe que mi lucha no era solo por mí, sino por todos los que habían sido víctimas de esta maldad. Y lo que hice después me puso en el mayor de los peligros. El expediente de Benito Flores, con la mención de señora Morales, me había abierto los ojos a una verdad aterradora. Aquello no era un simple capricho de Sofía por mi casa. Era una operación sistemática, fría y calculada para despojar a ancianos vulnerables de sus bienes. Mi nuera no era solo una mujer ambiciosa, era una depredadora. Mi corazón se encogió con una mezcla de horror y una rabia ardiente. Tenía que conseguir más pruebas, algo irrefutable. Sabía que el riesgo era enorme, pero la sed de justicia era más fuerte que el miedo. Devolví el expediente a su lugar, mi mente trabajando a 1000 por hora para memorizar cada detalle, cada nombre, cada fecha. Salí de la oficina de Griselda tan sigilosamente como había entrado, el pulso latiéndome en las sienes. Le conté todo a Carlota, quien me escuchó con una expresión de asombro y luego de profunda tristeza. «Lo sabía, Elena», dijo con voz temblorosa. «Siempre sospeché que algo turbio pasaba aquí. Por eso nunca dejé de observar». Ella me confesó que había intentado hablar con algunos familiares de otros residentes, pero que siempre le daban largas o no le creían, pensando que era la demencia de la vejez. Carlota me dijo que había un viejo cuaderno en la biblioteca del asilo, donde los residentes solían escribir notas o pedir libros. Ella creía que Griselda solía dejarlo abierto con la lista de visitas o de entregas, y a veces nombres de nuevos clientes y propiedades. Es arriesgado, Elena, pero si puedes conseguirlo, quizás encontremos más pistas. La biblioteca era un lugar tranquilo, rara vez visitado, y decidí que sería mi próximo objetivo. Durante los días siguientes, ideamos un plan. Carlota, con su silla de ruedas, pasaría cerca de la entrada de la oficina de Griselda a la hora de la siesta, cuando el personal era menos vigilante. Su tarea sería accidentalmente golpear un carrito de limpieza, creando una distracción. Mientras tanto, yo me escabulliría hacia la biblioteca, que se encontraba cerca. La oportunidad se presentó una tarde. Carlota hizo su parte a la perfección, provocando un estruendo que atrajo la atención de la auxiliar de turno. Con el camino libre, me apresuré a la biblioteca. El cuaderno estaba allí sobre una mesa, tal como Carlota había predicho. Mis manos temblaban mientras lo abría. En sus páginas, entre garabatos de residentes y listas de libros, encontré lo que buscaba: una serie de nombres de personas, al lado de direcciones de propiedades y fechas,
y en varias ocasiones la anotación Morales. No había nombres completos, solo el apellido, pero la coincidencia era demasiada para ser ignorada. Uno de los nombres me llamó poderosamente la atención. Doña Clara Rivas, una mujer de 90 años que yo recordaba haber visto en el comedor, siempre con un collar de perlas, pero que hacía más de un mes no aparecía. Sus documentos, según el cuaderno, también habían sido gestionados recientemente. Pero la prueba más contundente estaba en las últimas páginas. Eran copias de recibos de transferencias bancarias a una cuenta a nombre de Sofía Morales, provenientes de la Sociedad de Inversiones Amanecer. La fecha de los recibos coincidía con las fechas de las gestiones de propiedades de algunos residentes. El círculo se cerraba. Sofía no solo estaba conectada con Griselda y la residencia Amanecer, sino que era una de las principales beneficiarias de este esquema. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La magnitud de su avaricia y su crueldad eran incomprensibles. Estaba utilizando el asilo como fachada para un robo masivo, y yo, su propia suegra, había sido una víctima más en su lista. Mi rabia era tan intensa que apenas podía respirar, pero la claridad de la situación me dio una fuerza renovada. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía las pruebas. Ahora solo necesitaba la oportunidad de exponerla, y no solo por mí, sino por todos los ancianos que habían sido despojados de sus vidas y de sus bienes. La justicia, aunque lenta, se abriría camino. Lo que sostuve en mis manos fue la clave para desentrañar toda la verdad, y ahora solo me faltaba la pieza para dar el golpe final. Con los recibos bancarios y las notas del cuaderno en mi memoria, el rompecabezas de la maldad de Sofía se armó completamente. Ya no era una intuición, sino una certeza dolorosa. Mi nuera era el cerebro detrás de una operación fraudulenta, utilizando la residencia Amanecer como su centro de operaciones para despojar a los ancianos de sus patrimonios. La revelación me dejó helada, pero al mismo tiempo encendió una llama de determinación indomable en mi corazón. No podía permitir que esto continuara. No podía permitir que Sofía saliera impune. La justicia no solo era para mí, sino para todas las doñas Claras y don Benitos que habían sido víctimas de su avaricia. Mi prioridad ahora era hacer que esta información llegara al exterior. Pero, ¿cómo? Estaba aislada, mi teléfono descompuesto, y cada carta que intentaba enviar era interceptada por Griselda bajo el pretexto de seguridad para los residentes. Tenía que ser más astuta. Carlota y yo pasábamos horas planeando, descartando ideas, buscando la más mínima grieta en la vigilancia de la residencia. Recordamos a Isabel, la enfermera joven, la misma que me había traído, y cuya mirada en aquel entonces había reflejado algo de vergüenza y quizás compasión. Decidimos que ella sería nuestra única esperanza. Una tarde, mientras Isabel me ayudaba con mis medicinas y Carlota distraía a la auxiliar de turno con una pregunta sobre las plantas del jardín, tomé una decisión. «Isabel», le dije en voz muy baja, mirándola a los ojos con toda la seriedad que pude reunir, «necesito tu ayuda. Hay algo muy malo pasando aquí, y Sofía Morales está involucrada». Isabel palideció al escuchar el nombre de Sofía. Sus manos temblaron ligeramente al pasarme un vaso de agua. Le conté a grandes rasgos lo que había descubierto: los expedientes manipulados, las propiedades robadas, los recibos bancarios. Vi el miedo en sus ojos, pero también una chispa de indignación. Yo he visto cosas raras», susurró. «Griselda siempre está muy tensa cuando la señora Morales llama, y algunos residentes desaparecen sin que nadie dé una explicación clara».
La enfermera había presenciado parte de la operación, pero no había conectado los puntos como yo. Isabel tenía miedo de perder su trabajo, de las represalias, pero le hablé de la injusticia, de la dignidad de las personas mayores, de la responsabilidad moral. Le recordé la mirada de sus propios abuelos, si aún los tenía. Imagina que esto le pasara a tu abuela, Isabel, le imploré. Mis palabras tocaron una fibra sensible en ella. Yo tengo una tía que está en un asilo similar, me dijo con la voz entrecortada. No quiero que le pase lo mismo. La vi dudar, luchar con su conciencia. Finalmente, con un suspiro tembloroso, asintió. Dígame qué necesita que haga, doña Elena. Mi corazón dio un salto de esperanza. Le expliqué que necesitaba que sacara una copia de los recibos que había memorizado y del cuaderno de la biblioteca. Sabía que Griselda guardaba un juego de llaves de emergencia en un cajón de su escritorio, justo debajo de una pila de revistas. Pero, ¿cómo vamos a llegar a la gente?, preguntó Isabel. Ahí entró mi plan más ambicioso. Sabía que Sofía visitaría la residencia Amanecer pronto. No vendría por mí, sino para cerrar otro de sus negocios turbios, o quizás para alardear de su nueva vida. Carlota, con su aguda perspicacia, había escuchado rumores entre el personal sobre una visita importante y un nuevo socio que Sofía traería consigo. Esa era mi oportunidad. Necesito que envíes una carta a mi abogado, el licenciado Ramiro Guzmán, con copias de todo. Dile que venga a la residencia el día que Sofía venga con su nuevo marido. Le di la dirección y el número de teléfono del licenciado Guzmán. Isabel me miró con asombro, pero también con una renovada determinación. El plan era audaz, arriesgado, pero era la única forma de desmantelar la red de Sofía y recuperar mi vida. Y lo que Isabel encontró superó incluso mis propias expectativas, porque no era solo una copia, sino un documento original que cambiaría todo para siempre. Isabel, con una valentía que me conmovió profundamente, puso el plan en marcha. Los días siguientes fueron de una tensión palpable. Yo observaba a Griselda con recelo, preguntándome si sospecharía algo. Isabel, en sus turnos de noche, cuando la vigilancia era más laxa, se movía como una sombra. La vi más pálida, con ojeras, pero sus ojos tenían una resolución nueva. Una tarde, me deslizó una pequeña libreta y un sobre, fingiendo acomodar mi mesita de noche. Doña Elena, lo tengo, susurró. Mi corazón se disparó. Dentro de la libreta encontré copias de los recibos de transferencia que había memorizado y, lo que era aún más impactante, algunas páginas arrancadas del cuaderno de la biblioteca, con los nombres y direcciones de propiedades y la repetida anotación Morales. Pero lo que me dejó sin aliento fue un documento adicional, arrugado y guardado al final de la libreta. Era una copia de un testamento de doña Clara Rivas, aquella residente que había desaparecido. En el documento, doña Clara legaba su considerable fortuna a su querida amiga y tutora, Sofía Morales. Y lo más aberrante, la fecha del testamento era posterior a la fecha en que doña Clara había sido ingresada al asilo, y la firma era una burda falsificación que hasta un ciego podría notar. La magnitud del engaño de Sofía era monstruosa. No solo robaba propiedades, sino que falsificaba testamentos, aprovechándose de la fragilidad de los ancianos para usurpar sus vidas enteras. Y lo hacía con la complicidad de Griselda y la residencia Amanecer, un lugar que debía ser de cuidado y protección. La rabia me hirvió por dentro, pero la guardé, sabiendo que cada emoción descontrolada era un riesgo para mi plan.
Le di a Isabel la carta para el licenciado Guzmán con las instrucciones precisas para que él acudiera a la residencia el día de la visita de Sofía con su nuevo marido. Isabel asintió, su rostro una mezcla de miedo y justicia. Los días se arrastraron con una lentitud insoportable. Cada hora era una eternidad, cada ruido un sobresalto. Sofía había dejado de visitarme por completo desde que me internó, y eso, de alguna manera, me dio la certeza de que su conciencia, si es que tenía una, no le permitía mirarme a los ojos. Me preparaba mentalmente para el enfrentamiento. Visualizaba el momento en que la verdad saldría a la luz, en que la máscara de Sofía se derrumbaría. La imagen de mi casa, de mi jardín, de mis nietos, era mi motor. Yo no solo luchaba por mi patrimonio, sino por mi dignidad, por mi vida, por la memoria de Juan, quien se habría avergonzado de ver lo que le habían hecho a su familia. Carlota era mi confidente y mi apoyo moral. Ella me recordaba que la justicia, aunque a veces tardaba, siempre llegaba. Compartíamos pan dulce y café con leche en el comedor, fingiendo conversaciones triviales mientras nuestras mentes trabajaban en el plan, cada detalle, cada posible reacción. Ella me enseñó a observar las expresiones, a leer el lenguaje corporal, habilidades que serían cruciales en el momento de la verdad. Elena, la mentira tiene patas cortas y los ojos de la verdad, aunque a veces estén cubiertos, siempre terminan viendo, me decía. Sus palabras me daban fuerza. Finalmente llegó el día. Un viernes por la mañana, Isabel me hizo una señal discreta. Llegó doña Elena, y el abogado Guzmán también está aquí esperando en la recepción. Mi corazón latió con una fuerza descomunal. Era el momento. Me vestí con mi mejor rebozo y mi vestido más digno, el mismo que usaba para ir a la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Quería que Sofía me viera, no como la anciana frágil que ella había intentado crear, sino como la mujer fuerte y resiliente que siempre fui. Caminé por el pasillo principal, mi espalda recta, mi cabeza en alto. Al llegar a la recepción vi a Sofía. Estaba radiante, vestida con un traje elegante, de la mano de un hombre desconocido, alto y de aspecto adinerado. Griselda, la supervisora, estaba a su lado, con una sonrisa complaciente. Mi licenciado Guzmán estaba allí también, con un semblante serio, esperando el momento adecuado. La atmósfera era eléctrica. Sofía me vio y su sonrisa se desvaneció, su rostro palideció. Los ojos de Griselda se abrieron con sorpresa y un atisbo de miedo. Yo había llegado, y no era para saludar, sino para desatar una tormenta de verdad. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de ser colocada, y no había nada que pudiera detener la verdad. Lo que ocurrió después desvelaría la verdadera cara de Sofía para siempre. La mirada de Sofía al verme fue un espejo de su propia sorpresa y, lo sabía, un atisbo de terror. Su sonrisa forzada se derrumbó, reemplazada por una mueca de incredulidad. El hombre a su lado, su nuevo marido, me miró con curiosidad, sin entender la tensión que se había instalado en el ambiente. Griselda, la supervisora, también mostró una palidez notable, su habitual compostura desmoronándose ante mi inesperada aparición en la recepción, lejos de mi habitación. Me acerqué con paso firme, mi corazón latiendo como un tambor de guerra, pero mi voz, cuando hablé, fue clara y serena, cargada con el peso de la verdad. Sofía, dije, sin una pizca de afecto en mi voz, no esperaba verte tan pronto. ¿Vienes a terminar tu trabajo o solo a presumir tu nueva vida? Su rostro se contorsionó en una mezcla de ira y vergüenza. Mamá Elena, ¿qué haces aquí abajo? Deberías estar descansando, intentó decir, con un tono que pretendía ser de preocupación, pero sonaba a regaño.
El licenciado Ramiro Guzmán, mi abogado de toda la vida, dio un paso adelante. «Buenas tardes, señora Morales», dijo con voz firme y profesional. «Soy el licenciado Guzmán y represento a la señora Elena Guadalupe. Hemos venido a discutir ciertos asuntos y creo que la presencia del nuevo señor aquí también podría ser relevante». El nuevo marido de Sofía frunció el ceño, claramente confundido por la situación. «¿Asuntos? ¿Qué asuntos?». Sofía intentó sonar inocente, pero sus ojos bailaban nerviosamente entre mi abogado y Griselda. «Mi suegra está aquí por su propio bien, el médico recomendó». «Mentira», la interrumpí, mi voz elevándose apenas un tono, pero con una autoridad innegable. «Yo estoy aquí porque tú me internaste, Sofía, para quitarme mi casa, mi patrimonio, todo lo que mi esposo Juan y yo construimos con el sudor de nuestra frente». La gente en la recepción, algunos visitantes y empleados, comenzaron a prestar atención. El murmullo llenó el aire. El rostro del nuevo marido de Sofía se endureció. El licenciado Guzmán no perdió el tiempo. Sacó los documentos que Isabel había recuperado. «Señora Morales, tenemos pruebas irrefutables de su participación en un esquema de fraude y falsificación de documentos utilizando la residencia Amanecer para despojar a ancianos de sus propiedades. Aquí están los recibos de transferencias a su cuenta desde la Sociedad de Inversiones Amanecer, los testamentos falsificados, incluyendo el de doña Clara Rivas, y los expedientes manipulados de varios residentes. La señora Griselda es su cómplice». Griselda, al ser nombrada, intentó balbucear una negación, pero su rostro era de puro pánico. El nuevo marido de Sofía, un hombre de negocios llamado Ricardo, había estado escuchando con incredulidad y luego con un horror creciente. «Sofía, ¿qué es todo esto? ¿De qué está hablando este señor?». Su voz era grave, llena de una mezcla de enfado y disgusto. Sofía, acorralada, intentó negarlo todo. «Son mentiras. Mamá Elena está senil, no sabe lo que dice. Ella está inventando todo esto». Pero su voz era débil, su postura derrotada. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban desesperación. «¿Senil, Sofía?», pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mis documentos médicos recientes, firmados por un profesional independiente que mi abogado contactó, demuestran que estoy en plenas facultades mentales. No soy yo la que ha olvidado los principios de la honestidad y la decencia». En ese momento, las puertas se abrieron y 2 policías uniformados entraron, acompañando a un representante del Ministerio Público. El licenciado Guzmán les había avisado. El plan estaba completo. Al ver a las autoridades, Griselda se desplomó en una silla con lágrimas de desesperación. Sofía se quedó inmóvil, su rostro ceniciento, sus ojos fijos en mí. La verdad, finalmente, había salido a la luz, ante todos. Ricardo, su nuevo marido, la miró con un desprecio tan intenso que Sofía se encogió. El silencio se hizo ensordecedor, roto solo por el sonido de las esposas que se cerraban alrededor de las muñecas de Griselda. El siguiente turno, lo sabía, era el de Sofía, y lo que ocurrió después sellaría su destino para siempre, mientras yo recuperaba no solo mi hogar, sino también mi paz. La llegada de la policía selló el destino de Sofía y Griselda. Los agentes se acercaron a mi nuera, que seguía paralizada por el shock y la humillación. Ricardo, su flamante nuevo marido, la soltó del brazo con un gesto de repugnancia, su rostro una máscara de traición. «No puedo creerlo, Sofía», murmuró. «Me mentiste, me engañaste». Las palabras de Ricardo resonaron en el silencio tenso de la recepción, añadiendo una capa más de derrota a la situación de Sofía.
Ella intentó balbucear una excusa, una negación, pero las palabras se le atoraron en la garganta, no había salida. El Ministerio Público presentó los cargos formalmente, basándose en la evidencia irrefutable que mi abogado había reunido con la ayuda de Isabel y Carlota. La residencia Amanecer fue clausurada temporalmente para una investigación exhaustiva. Muchos de los residentes que habían sido víctimas de Sofía y Griselda tuvieron la oportunidad de recuperar sus bienes o de que se hiciera justicia en sus casos. La historia se difundió rápidamente, no solo en el asilo, sino por todo San Ángel y más allá. Los vecinos que antes me miraban con lástima, ahora me veían con admiración y respeto. La verdad, finalmente, había triunfado sobre la mentira y la codicia. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, declaraciones y la dulce sensación de volver a casa. Cuando crucé el umbral de mi hogar, el mismo que Sofía intentó robarme, sentí una emoción indescriptible. Mi jardín me recibió con el aroma de las bugambilias, la fuente burbujeaba alegremente, y cada rincón me susurraba historias de mi vida, de mi esposo Juan, de mis años de felicidad. No era solo mi casa, era mi santuario, mi victoria. Alejandro, mi hijo, apareció un par de días después con los ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Se veía destrozado. Me pidió perdón 1,000 veces por no haberme creído, por haber permitido que Sofía lo manipulara, por haber cerrado los ojos a la verdad. Me contó que Sofía había ejercido sobre él un control psicológico muy fuerte, que lo había amenazado con quitarle a los nietos, con destruir su reputación. Era un hombre quebrado, arrepentido de su ceguera y su debilidad. Mi corazón de madre se conmovió, a pesar de todo el dolor que me había causado. Lo abracé. Hijo, te perdono, le dije, mis ojos llenos de lágrimas, pero la confianza es algo que se construye poco a poco y tardará en sanar. Él asintió, entendiendo que el camino de la reconciliación sería largo. Mis nietos, Miguel y Jimena, también vinieron, y sus pequeños brazos alrededor de mi cuello me hicieron sentir que no todo estaba perdido, que aún tenía una familia, una razón para seguir adelante. La vida en mi hogar se reanudó. Las visitas de mis viejas amigas, doña Carmen y Rosario, volvieron a llenar mi sala de risas y conversaciones animadas. Volví a mis tardes en el mercado de San Juan, a mi iglesia, a mis rutinas que Sofía había intentado arrebatarme. Isabel, la enfermera valiente, encontró un nuevo trabajo en un hospital donde su integridad fue valorada, y nos mantuvimos en contacto. Carlota, mi gran aliada, fue trasladada a una residencia de ancianos mucho más digna y humana, y la visitaba con frecuencia, siempre compartiendo un café y anécdotas. La justicia para Sofía fue implacable. Fue juzgada y condenada por fraude, falsificación y maltrato a personas de la tercera edad. Y Griselda recibió una condena similar. Su ambición desmedida las llevó a perderlo todo. Hoy, mientras miro el atardecer desde mi patio, con el aroma de las flores y la brisa suave de San Ángel, siento una paz profunda. Mi experiencia fue una prueba amarga, una traición que me llevó al límite, pero también fue una lección de vida. Aprendí que la fuerza del espíritu no tiene edad, que la verdad siempre encuentra su camino y que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza, una mano amiga dispuesta a ayudar. La vida me enseñó que no hay que rendirse, que hay que luchar por lo que uno cree y por la justicia. Mi casa sigue siendo mi hogar, mi refugio, y mi corazón, aunque con algunas cicatrices, está lleno de gratitud y de la alegría de haber recuperado mi vida.
Y en ese sentido soy una mujer victoriosa, lista para disfrutar cada nuevo amanecer que me regale la vida, siempre.